Estamos a 8 minutos de las 9 de la mañana, un poquito más de temperatura, 10 grados a esta hora de la mañana en el área metropolitana. Y con mucho gusto estamos recibiendo al economista Javier de Aedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bueno, muy amable. Vamos a meternos de lleno en alguna de los datos publicados justamente por el monitor de coyuntura. En las últimas horas se conoció, por ejemplo, la estimación de una caída del salario real por parte del Observatorio Económico de la Universidad Católica para el 2021, es decir, este año. Evidentemente, y esto no estoy descubriendo absolutamente nada, en un arrastre claro de toda la situación pandémica, pero sería, y es la primera pregunta que le hago a Edo, ¿sería este el único factor o sin pandemia hubiéramos tenido otra situación? Es una muy buena pregunta, Humberto, porque de hecho, si vamos al último año antes de la pandemia, el 2019, ya en el sector privado se había dado una caída del salario real punta a punta del año de 1%, y veníamos de 5 años, incluyendo todo el periodo anterior, con una caída muy fuerte del empleo y un aumento del salario real privado, pero muy modesto en comparación con los quinquenios anteriores. O sea que estábamos hablando de una economía estancada hace varios años y que no generaba empleos y que apenas subía muy modestamente el salario real del sector privado. Después vino el año 2020, en el cual fueron dos realidades muy distintas, porque para el sector público siguió rigiendo la regla anterior, porque los salarios públicos se ajustaron en enero, como todos los años, no había noticias de la pandemia y se aplicó la regla de indexación que tenía el gobierno anterior. O sea que el año pasado el sector público prácticamente no tuvo apenas una variación de 0,2 negativa diciembre sobre diciembre. Ajá. Y en el sector privado sí hubo una caída de 2,2% punta a punta del año, porque, como ustedes recordarán, desde julio rigió lo que se llamó un año puente, en el cual se postergó la 9ª ronda de Consejo de Salarios que recién se convocó en julio de este año. O sea que 2020 tuvo esa situación. ¿Qué es el último dato que tenemos hoy día? Los 12 meses a julio de este año. Según datos del INE, el sector público en promedio da una caída de 1,3, el sector privado en promedio da una caída de 1,4. Hay que reconocer también que, dada la magnitud que tuvo el tremendo shock externo negativo que fue la pandemia, estamos hablando de caídas bastante modestas en los salarios, ¿no? Nada que ver con crisis como las que tuvimos en el pasado hace 20 y 40 años. Claro, modestas, pero que, como usted acaba de reseñar, tenemos que sumarle a lo que ya teníamos como tendencia de unos cuantos años atrás. Y si a eso le colocamos la gran caída en el empleo, es decir, la pérdida de puestos de trabajo, ¿cuáles serían las perspectivas para el 2022? Es decir, si no generamos las fuentes de trabajo, vamos a tener una mayor cantidad de gente sin trabajo, lo que de alguna manera precariza o incluso puede hacer bajar aún más el salario real de los trabajadores. A ver, si miramos para atrás, nos encontramos con que en los 5 años anteriores al 2020 se perdieron 54.000 puestos de trabajo. Y quienes conservaron su trabajo, en promedio en el sector privado tuvieron un aumento del salario real del 4% aproximadamente, del 5%. O sea que hubo 50 y pico de mil compatriotas que perdieron 100% de su salario real, mientras que el 1.600.000 que conservó su trabajo tuvo en promedio un aumento modesto. De la pandemia ya hablamos. ¿Qué podemos pensar de aquí? Bueno, en la pandemia, ¿qué pasó? El año pasado hubo una pérdida de empleos muy grande. Yo diría que en el primer semestre, básicamente, o en el segundo trimestre, para ser más precisos, sí. Pero ya desde el segundo semestre hubo una recuperación. Y en lo que va de este año hubo una recuperación bastante vigorosa. O sea que cuando uno vea las cifras del conjunto del año 2021, la mayor parte de los empleos perdidos en 2020 se van a haber recuperado.
Pensando en 2022 para adelante, en la medida en que la economía crezca como parece ser el consenso, un ritmo del 3% anual, eso permitiría seguir generando puestos de trabajo en la actividad privada, con lo cual en algún momento del año que viene quizás se vuelva a los niveles de empleo de 2019, que no eran nada maravillosos por otra parte. En cuanto al salario real, ahora el 1 de julio se iniciaron negociaciones en el marco de la 9ª ronda de los consejos de salarios, y las pautas del gobierno apuntan a la recuperación dada la inflación que el gobierno estima que va a tener. Pero donde la inflación sea mayor, bueno, al cabo de los 2 años, a mitad de 2023, habrá que dar un gatillo para recuperar la diferencia entre lo que se prometió que iba a ser y lo que termine siendo. Daedo, buenos días. Entonces, la recuperación salarial podría, digamos, posponerse hasta 2023. Y digo recuperación salarial, que también va atado al tema de las jubilaciones, ¿no? Que es un tema muy importante. Exacto, sí, Lorena. En realidad, lo que es un buen punto, porque si la inflación se parece más a lo que los analistas estamos proyectando y a lo que los empresarios están proyectando, que lo que el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó en las leyes presupuestales, no se va a dar esa recuperación en los próximos 24 meses y seguramente habrá que esperar al 2023 para que ello ocurra, sin duda. Mientras tanto, en el sector público no sabemos todavía cuál va a ser la decisión para el próximo 1 de enero. Y bueno, esa es la otra parte de la masa salarial, 1/4 aproximadamente, 3/4 el sector privado, y como tú muy bien decís, el promedio de todos los salarios, con un rezago por la indexación constitucional, un año más tarde se reflejan las pasividades. Y a propósito del déficit fiscal, ¿no? que es siempre el leitmotiv de todas estas conversaciones, se va en este contexto, ¿no? Por ejemplo, del ámbito laboral y del tema salarial que usted mencionaba, ¿se podría llegar a cumplir, digamos, las promesas del gobierno de reducirlo, etcétera? A ver, el gobierno se ha planteado cierta progresividad en la mejoría fiscal hasta el último año, en la ley de presupuesto, y ahora la actualizó en la rendición de cuentas. Cuando hizo el presupuesto el año pasado no previó el efecto de la pandemia sobre las cuentas públicas, y este año hubo que asignar hasta ahora 950 millones de dólares en todo el año para enfrentar esa situación. De vuelta para el año que viene se proyecta que no va a haber consecuencias de la pandemia ya, sin embargo yo estimo que sí las va a haber, porque aun cuando ya no esté el virus con la virulencia que lo hemos tenido, de todos modos va a haber impacto sobre políticas sociales, seguro de desempleo, recapacitación de personas para reinsertarse en el mercado laboral. O sea, va a haber un efecto fiscal innegable. Y bueno, después dependerá de los esfuerzos que siga haciendo el gobierno para poner a dieta a un sector público al cual le sobran kilos, que no es motosierra ni ajuste fiscal, es en todo caso eliminar algunas redundancias, algunos excesos de gasto estructural. Hasta ahora no hemos visto mucho de eso, hemos escuchado mucho de eso, pero no lo hemos visto, y hay que ver si después de que pase, ahora que pasó lo peor de la pandemia, el gobierno mete para adelante con esto. Después, bueno, va a venir de nuevo los tiempos electorales, y en Uruguay sabemos que en los tiempos electorales el gasto público tiende a subir y se relaja un poco la política fiscal. Por lo tanto, bueno, hay que ver si se llega a ese objetivo del último año. Es poco creíble. Me da la impresión, si uno ve la situación tradicional, digamos, de los años electorales y todo eso en nuestro país. Ahora, Daedo, hablando justamente del gobierno, hay determinadas proyecciones con respecto al tema inflación, y esto va atado directamente a que, bueno, muchos analistas no ven que esas metas se puedan cumplir, y si eso no aconteciera, sería difícil, digo, por lo atado que está el salario real al tema inflacionario, sin mencionar el tema de las jubilaciones, que va también enganchado al tema del salario real. ¿Cómo se ve eso? Estamos de acuerdo. ¿Cómo se ve eso? Es así. Esa proyección, ¿cómo se ve? Exactamente, no lo podría decir mejor que tú, Humberto, lo que acabas de decir. Es exactamente así. Si las proyecciones del Ministerio no se cumplen en la realidad, no va a haber la mejoría del salario real ni de las jubilaciones. Pero hay un compromiso político también muy importante de recuperar dentro de este periodo de gobierno lo que se haya perdido inicialmente.
Entonces, lo que yo veo es que podemos entrar en el problema de la arruga en la alfombra, ¿no? Vio cuando uno va corriendo de la arruga en la arruga sigue estando ahí, no es que la supera. Entonces, bueno, eso significará un aumento mayor en vísperas de las elecciones. Claro, pero ¿no se entrampa de alguna manera el gobierno al, por ejemplo, establecer un sistema diferente en cuanto a la fijación de precios del combustible, siendo que es algo que impacta directamente en el tema inflacionario? A ver, el tema de los combustibles durante muchos años se utilizó con un propósito fiscal muchas veces o con un propósito antiinflacionario, si es que cabe la expresión. Lo que el gobierno ha hecho fue de algún modo atarse de manos con ese tema y decir, bueno, señores, el combustible va a acompañar a partir de ahora la evolución del precio internacional más el tipo de cambio. No voy a usar los combustibles para que el IPC suba un poco menos o para que los números fiscales den un poco mejor. Es una regla, le da más transparencia. Hay mucho, podríamos hacer una entrevista larguísima sobre el tema de combustibles y hay muchísimo para hacer para que los precios bajen. Y no necesariamente hay que desmonopolizar para que los precios puedan bajar, hay que agarrar el toro por las astas y tomar algunas medidas que implican costos políticos, evidentemente, pero bueno, y por eso no se toman durante hace años, y tenemos el problema sobre la mesa. Pero efectivamente el gobierno de algún modo dijo, bueno, a partir de ahora voy a ser transparente, ni voy a subir los combustibles con una razón fiscal, ni los voy a bajar para que la inflación dé menos. Y eso está bueno. Aprovecho también para preguntarle sobre este documento que las cámaras empresariales le presentaron al presidente de la República con varias medidas, entre ellas la que más dio que hablar fue esa propuesta de contratación de emergencia por salarios por debajo del laudo. ¿Qué valoración hace usted de estas propuestas? Ya desde el gobierno se ve una señal de que por lo menos ese punto no va a ser atendido, ¿no? Bueno, esa propuesta la hice yo en mi columna de Economía y Mercado del País el 26 de julio pasado. Y justamente ponía el ejemplo de que así como en el sector público se habían creado estos jornales solidarios con salarios muy por debajo de lo habitual para enfrentar la emergencia, podría buscarse con más creatividad durante un tiempo inicial para reinsertar trabajadores en las empresas privadas que se pudiera contratar por debajo del laudo. Los laudos implican salarios mínimos. Y cuando hay una crisis, los salarios mínimos pueden quedar demasiado altos desde el punto de vista del encuentro y el enfrentamiento entre oferta y demanda. O sea que yo creo que hubiera sido bueno que el gobierno buscara flexibilizar la rigidez que tiene la contratación laboral en un momento de crisis. ¿Es una respuesta política que hace el gobierno y debería considerarla, digamos, justamente ante estos argumentos técnicos, por llamarle de alguna manera? No lo sé, no puedo atribuir intenciones. Yo creo que desde el punto de vista del mercado de trabajo sería razonable que en un momento de crisis se flexibilizaran, porque cuando en tiempos de normalidad un salario mínimo puede estar muy bien fijado donde se encuentran la oferta y la demanda, pero cuando hay una crisis se corren las curvas de oferta y demanda y el nuevo equilibrio de mercado es más abajo seguramente. La propuesta de flexibilizar hubiera ido en ese sentido. Además hubiera sido consistente con lo que en el propio sector público se planteó con los jornales solidarios. De Aedo, siempre los índices del tema del empleo, cuando nos acercamos al comienzo de la temporada turística, digamos, se inflan un poquito porque todos sabemos lo que significa el turismo para Uruguay. Venimos de un año en que no tuvimos turismo, de hecho, al momento aún no lo estamos teniendo, recién vamos a tener la experiencia de ver qué es lo que pasa a partir de noviembre cuando abramos nuestras fronteras. ¿Cuál ha sido, es medible al momento el impacto no solamente a nivel fiscal, sino a nivel de lo que es la captación de divisas, lo que es el propio Producto Bruto Interno, de una casi ausencia total de temporada turística durante la pasada temporada? Claro, nosotros tuvimos la última temporada turística normal, fue la de inicios del año 2020, que ya había sido bastante floja porque teníamos una relación de cambios muy inconveniente con Argentina cuando ya existía una brecha importante entre el dólar oficial y el blue en Argentina. Y Argentina estaba en una situación de estancamiento económico.
Después el verano siguiente, que fue el de este año, no tuvimos temporada turística en el sentido habitual. Y ahora vamos a tener nuevamente, no va a ser exactamente igual porque hay que tener ciertas restricciones sanitarias a cumplir y vemos que en Argentina la vacunación completa va un poco rezagada respecto a nosotros y bueno, no sé si llegarán a la temporada turística, pero además Argentina está en una crisis económica muy seria con una pérdida importante de ingresos. Entonces, en la medida en que ahora se van a abrir las fronteras para que entren turistas, no va a ser, me imagino yo, como la última temporada real que tuvimos hace 2 veranos. La relación de precios con Argentina es muy difícil y ahí no hay mucho que podamos hacer nosotros porque es imposible pretender seguir al vecino complicado, ¿no? Es muy difícil. Sí, vecinos complicados que también pueden complicar, y lo introduzco en otro de los temas de actualidad, ¿no? Las negociaciones con China, ¿no? Por el TLC y este Mercosur que viene convulsionado. ¿Cómo ve usted la situación? Yo creo que Uruguay hace muy bien ahora en ir para adelante con este tema porque tenemos en Brasil y en particular en el ministro Paulo Guedes un socio conceptual. El ministro Guedes es un liberal, alguien que cree en la integración al mundo, en la apertura comercial, y no sabemos si el próximo gobierno brasileño va a mantener a alguien con esas características o no. Entonces es la oportunidad de ir adelante, como ha hecho el presidente Lacalle Pou con este tema. Y Argentina obviamente nunca va a ser partidario de estas cosas, porque no lo son hacia adentro de sus propias fronteras, hacen unas políticas realmente de locos, y entonces, pero Uruguay no puede de vuelta, tampoco tiene que seguir al peor socio, tiene que aspirar a más, los trenes pasan y hay que subirse a ellos, y creo que hace bien el gobierno en ir para adelante con esto. De Aedo, le hago la del estribo, que usted comprenderá, obviamente tiene que ver directamente con el terreno político. Usted es economista, es docente y lo hemos conocido en el terreno político más asociado al Partido Nacional que al Partido de la Gente. Estoy diciendo esto por un tema de tiempo. ¿Cuál es la realidad política en este momento, su actividad, tomando en cuenta la situación en la que uno ve en estos momentos al Partido de la Gente? No, yo me desvinculé del Partido de la Gente el día que se presentó el programa en agosto del año electoral. Ya no acompañé más, no trabajé más allí, voté al Partido Nacional en las elecciones de octubre y de noviembre en el balotaje, por supuesto, pero no tengo actividad partidaria alguna. Estoy dedicado 100% a mi profesión. Bien, le queremos agradecer muchísimo estos minutos en la mañana de Arriba Gente. La verdad que, uno por un lado tiene la buena energía que nos pone el estar notando que gracias a la vacunación Uruguay tiene buenos números en cuanto a la situación pandémica, pero empezamos a ver que otros números que están asociados obviamente a lo que la pandemia nos ha dejado, mucho más larga de lo que en un principio nos imaginamos, la verdad que no son muy alentadores, que digamos, para lo que resta de este 2021, ¿no? A ver, sí y no, ¿verdad? Es decir, no son alentadores porque, como tú muy bien dices, los efectos de la pandemia y sus coletazos han sido y van a ser bastante más duraderos de lo que se creyó. Y por lo tanto, el mundo en su conjunto pasa esto, ¿no? Por algo las grandes economías siguen con expansiones fiscales y monetarias intensas todavía. Pero sí, se ve la luz al final del túnel, la economía está creciendo desde el segundo trimestre, se están creando empleos y en ese sentido yo creo que son dos variables muy, muy relevantes. Le agradecemos muchísimo estos minutos en la mañana de Arriba Gente, que tenga una muy buena jornada. Lorena, Humberto, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Javier de Aedo, economista, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, ha estado dialogando con nosotros en la mañana de Arriba Gente.